Hola, soy Francisco. El día de hoy les enseño cómo hacer unos riquísimos aguachiles negros. Aquí se los enseño para que se den una idea de cómo quedaron. Están bien, bien, bien. Miren nomás. Wow. Bien recomendables, Aguachiles en salsa negra. Aquí les enseño cómo prepararlos. Estos son los ingredientes que vamos a usar para nuestros aguachiles en salsa negra. Yo aquí tengo 1 libra de camarón. Vamos a usar el jugo de estos 10 limones. Vamos a utilizar 3 cucharadas de jugo Maggi, 3 cucharadas de soy sauce o salsa de soya y 1 cucharada de salsa inglesa, de esta salsa. Ahí está, 1 cucharada. También vamos a usar 6 chiles tepín, 4 chiles de árbol, 2 chiles serranos, 1 hoja de laurel y 1 diente de ajo. Y para darle saborcito le vamos a echar media cucharadita de ajo molido, media cucharadita de pimienta negra y media cucharada de sal. Esta es la cucharadita y esta es la cuchara, para que no se confundan, ahí se las puse. Y para decorar nuestro aguachile negro vamos a usar un pepino, cebolla morada, tomate, aguacate, cilantro y orégano. Todos esos ingredientes vamos a usar para nuestro riquísimo aguachile negro. Vámonos a hacerlo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, hay que limpiar el camarón. Yo este camarón cuando lo compré, agarré la sorpresa que ya venía cortado y limpio. O sea que no voy a batallar tanto. Entonces le voy a quitar la cáscara y ya que le quite la cáscara, entonces yo lo voy a cortar en mariposa, pero como está bastante grande el camarón, miren, ahí les doy una idea para que se den de qué tamaño está. Entonces lo voy a cortar a la mitad todos los camarones para cuando agarramos el aguachile no esté muy gigante. Entonces vamos a limpiar. Bueno, aquí ya tengo todo mi libra de camarones limpios. Entonces asegúrense que si sus camarones llegan a traer la vena que viene aquí, quítensela. Ok, asegúrense que cuando los limpien sus camarones lo limpien bien. Entonces, como les dije, como estos camarones están medios bastante grandes, lo que yo voy a hacer, los voy a cortar a la mitad. Así, a la mitad. Y así los voy a usar para mi aguachile, como este que está grandísimo. Entonces está muy grandototote. Entonces para que la gente no batalle, a la mitad, aparte que se va a alcanzar más, va a haber más cantidad. Y es un buen bocado. Ok, entonces lo vamos a limpiar todos. Los vamos a cortar todos. Aquí ya tengo todos los camarones cortados. Si ustedes por cualquier cosa deciden usar más de 1 libra de camarón, está bien. Pueden usar 1, 2, 1 kilo, 1,5 kilos, 3 libras. No hay problema. Nomás lo limpian y lo cortan todo igual. Bueno, ahora vamos a preparar nuestra salsa. Mientras preparamos la salsa, vamos a meter los camarones al refrigerador. Ok, acuérdense de eso, guardarlos. Mientras preparamos todo lo demás. Vamos a empezar con cortar nuestros limones. Y vamos a echar a exprimirles todo el jugo. Estos 10 limoncitos. Bueno, ahora sí ya quedó. Uy, son aproximadamente 300 mililitros de jugo. Sí, casi 300 mililitros de jugo, 10 onzas de limón. Entonces con eso es bastante, es todo lo que necesitamos.
Si sus jugos están más jugosos todavía y se miran que se va a pasar de 300, entonces no le tienen que echar los 10. Pero con 10 y con que salgan 300 mililitros, con eso se hace. Ahora vamos a empezar. Ya que tenemos el jugo de limón, le vamos a echar las 3 cucharadas al limón. Esta es la primera. Aquí está la segunda. Y esta es la tercera. Ahora le voy a echar 3 de salsa de soya o soy sauce. 1, 2 y 3. Y ahora le voy a echar la salsa inglesa, una nomás. Ahí está. Bien, lo vamos a revolver. Y le voy a echar la sal. Una cucharada de sal. Para que se vaya disolviendo la sal. También le voy a echar la pimienta negra. Y el ajo molido. Ahí está. Vamos a batirlo bien batidito para que se disuelvan todo el ajo y la sal y se revuelvan bien todos los sabores. Ahora sí, ya que tenemos listo nuestro jugo de limón, se lo vamos a echar todo a la licuadora y le vamos a agregar el ajo, el laurel, los chiles serranos, los chiles de árbol y los chiles tepín. Esto no los quiero tentar porque enchilan bastante. Lo vamos a tapar y bien molidito. Que quede bien molidito para que la hoja de laurel y el ajo se disuelvan bien. Ahora sí, ya quedó bien molidito. Entonces lo que vamos a hacer, se lo vamos a echar todo este juguito a nuestros camaroncitos. Ahora sí. Los vamos a dejar aproximadamente, lo vamos a dejar mínimo en el refrigerador una media hora antes de servirlos, para que se cosan bien el camarón. Media hora en el refrigerador, mínimo media hora. Y mientras está en el refrigerador, mientras se empieza a cocer, lo vamos a empezar a cortar la verdura para ya servirlos en nuestro plato. Ahora, para empezar a decorar nuestro plato de aguachiles, vamos a empezar a cortar rebanadas de tomate. Esta no la voy a usar, la que trae en la esquina, esta no. Y esta que está acá, de este lado, tampoco la voy a usar. Y esta que salió media verde, pues tampoco. Pero todo lo demás, esto sí la voy a usar. Entonces lo voy a tratar de cortar en la misma tamaño de la rebanada y que no quede muy gruesa. Estos tomates los voy a poner en este plato. Entonces lo que yo voy a hacer, los voy a poner todos alrededor. Este plato está un poco hondo, entonces eso va a ayudar para que el jugo de los aguachiles se quede en el plato. Entonces esta es la idea, ponerlos todos alrededor. Ahora voy a cortar nuestro pepino. A nuestro pepino lo voy a cortar así y le voy a dejar un poquito verde. El verde es para que le dé color
al platillo. Y lo mismo, en rebanadas. Y ahora lo que voy a hacer, todas las rebanadas las voy a poner, ahí está muy delgadita, las voy a poner aquí. Eso para que le vaya dando colorcito a nuestro platillo. Ahí está. Y también vamos a usar nuestro aguacate. Entonces lo que yo voy a usar, voy a preparar la mitad del aguacate. Entonces vamos a usar esta parte. Lo que voy a hacer, lo voy a cortar en tiras. Y ya, así en tiras, con todo y cáscara. Porque para cuando lo quite, para que la tira quede así enterita. Con una cuchara lo voy a cortar y lo voy a poner en medio de lo que es el pepino y el tomate. Así como para decorarlo. Esa es una decoración, es lo que es. Y ya lo que el aguacate que me sobre, la mitad del aguacate que me sobre, ese lo voy a poner en otro plato para que los invitados que gusten comer más aguacate, pues tengan aguacate. Ahí está. Este es mi otro plato que también tengo. Si lo hacen así, ven cuando lo cortan. Y con la cáscara sale bien facilito. Entonces nomás lo jalan la cáscara y ya sale muy bonito, cortadito el aguacate. Entonces este lo voy a poner aquí para acompañar con el plato de los aguachiles. Y por último vamos a cortar nuestra cebolla morada. Esta la vamos a cortar hacia lo largo, no así, así. Y lo más finito que puedan. Esto lo vamos a ponérselo arriba de los camarones para decorarlos. Esto va a ser decoración también. Claro que se puede comer. Pero por eso queremos que esté finita para que si la gente decida comérsela, que no esté muy gruesa y que no sepa mucho a cebolla. Aquí está nuestra cebollita. Esto se los voy a quitar porque está muy grueso, es el corazón. Bueno, aparte de nuestro plato que tenemos aquí ya esperando los aguachiles, también hice este. Entonces a este lo que voy a hacer, le voy a echar poquito orégano. Así poquito a poquito, unas pinchadas de orégano. Así poquito nomás para que agarre el saborcito orégano. Y le voy a echar poquita sal. La sal porque el tomate sabe rico con sal. Y así lo vamos a servir en la mesa acompañado de los aguachiles. Ahora sí. Aquí ya tengo los camaroncitos. Ya pasó la media hora. Entonces lo que voy a hacer, los voy a poner aquí en el plato. Voy a poner todos los camaroncitos. Vámonos. Wow, ustedes miran bien sabrosos. Es como una montañita con ellos. Ahora sí. Y el juguito. Tengan juguito. Échenselo. Y claro que lo vamos a adornar con unas hojitas de cilantro. Y ya que lo tenemos aquí así, le vamos a echar poquito orégano, así nomás. Una pizquita de orégano alrededor. Para que todo nuestro platillo también tenga el saborcito de orégano. Ok.
Y también le vamos a poner su cebollita. Cebollita morada. Ahí está. Arriba un pedacito de aguacate. Nada más para decoración. Miren qué bonito se ve este platillo. Qué colores. Miren qué bien. Este platillo está perfecto para si tienen una fiesta o tienen un convivio en su casa y quieren que sus invitados queden sorprendidos. Les hacen unos aguachiles negros o lo llevan a la fiesta y créanme que la gente va a quedar muy contenta con su platillo. Está bien delicioso. Vamos a probarlos. Ahora sí, vamos a probar nuestros aguachiles negros. Aquí se los pueden comer en tostaditas, en tostadas. También lo pueden hacer en galletitas saladas. También sabrosos. Bien sabrosos. Claro, que hay que acompañarlo de una muy rica cervecita. Esta cervecita es de allá, de la tierra de mi madre, Patas Saladas, Mazatlán, Sinaloa. Delicioso. Ay, qué rico. Qué riquísimo está esto. Los invito a que se suscriban a mi canal. ¡Salud, Joe! Sorprendan a sus amigos. Está bien, bien, bien bueno. Muchas gracias a todos por el apoyo. Delicioso. Ahí nos estamos mirando. Acuérdense, los lunes subo un video de comida. Y los jueves, ahí es donde andamos de vagos. Bien deliciosos. Bien, bien rico. Un tapatito. Wow. Cervecita. No se les olvide. Muy importante la cervecita. Saludos. Adiós.